Estimados estudiantes, muy buenos días. Eh, Sean todos bienvenidos a este video que hace parte del módulo 1 del curso de diagnóstico de motores diésel. Vamos a hablar eh, acerca de la operación y el diagnóstico de motor diésel. Este es uno de los videos que estaré elaborando. Eh, Uno de los videos que estaré hablando del módulo 1. En el módulo 2 habrá otro video sobre el tema donde estaremos haciendo un poquito más de énfasis en el tema diagnóstico. Vamos a ver algunas generalidades, y ya para el siguiente video estaremos haciendo una mayor profundización en el tema de diagnóstico. Eh, esta presentación eh, les recomiendo esta bibliografía que tenemos aquí abajo de Automotive Fuel and Emissions Control Systems. Está en inglés, pero pues yo estaré haciéndole pues obviamente la respectiva traducción durante el video. Entonces, muy buena bibliografía, la que ven ahí la recomiendo. Es un libro del que me basé para para elaborar mejor la presentación y hacerla un poco más general en cuanto al tema que vamos a tratar. Entonces vamos a iniciar con algunas generalidades, un poco de historia muy breve de los motores diésel. Aquí vemos, nos dice la expositiva, en el año 1892, un ingeniero alemán de nombre Rudolf Diesel dice acá que perfeccionó pues el sistema de ignición de un motor, y pues por eso lleva el nombre de Diesel, ¿no? De Rudolf Diesel. Fue el que mejoró, perfeccionó este tema de la ignición y la compresión en un motor. Entonces, por tal razón, pues lleva el nombre, y el motor diésel lleva el nombre de este ingeniero alemán. El motor diésel usa pues un calor o una temperatura, un calor, ¿cierto?, creado por la compresión del motor. Recordemos que cuando un pistón, pues esto ustedes lo deben conocer, pues se mueve del punto inferior al punto muerto inferior al punto muerto superior, pues cualquier gas que se comprime aumenta su temperatura, y al aumentar su temperatura genera pues una temperatura, se crea, o mejor, su temperatura aumenta, y eso es básicamente uno de los principios de este motor diésel, el tipo de motor diésel. Y la compresión hace esa compresión, esa alta temperatura, hace que el motor el combustible pues haga ignición, y pues no requiere de una, como tal, de lo que conocemos como una bujía de ignición, ¿cierto? Esto es un poco, en este video vamos a hablar un poco del tema, y en el siguiente video también vamos a tocar este aspecto, y es pues algunas de las diferencias entre lo que es un componente de ignición de un motor diésel, ¿cierto? Comparado con lo que es una bujía de un vehículo de motor a gasolina, como conocemos popularmente. Hay un par de diferencias ahí importantes, pero pues aquí nos dice que no requiere pues un sistema de ignición por chispa, ¿no? Es más que todo por calor, como nos dice acá, es calor básicamente. Bien, siguiendo con un poco más de generalidades, entonces tenemos la combustión. El motor diésel ocurre cuando el combustible es inyectado a alta presión y una alta temperatura en la cámara cámara de combustión del cilindro, ¿cierto? El motor diésel pues requiere una relación de compresión de 16:1 o más alta, ¿cierto? Acordémonos las 16 partes de combustible por una de aire, etcétera. Estas son generalidades de las relaciones estequiométricas, ciertos conceptos básicos pues de conceptos técnicos de un motor. Pero pues en las compresiones aquí, o las relaciones mejor de compresión aquí en un motor, son mucho más altas que lo que tiene un motor a gasolina, y incluso pues los diseños y demás pues tienen que hacerse con torques mucho mayores. La guía de entrada se comprime hasta que la temperatura alcanza aproximadamente 1000 grados Fahrenheit o 540 grados centígrados. Esto es lo que se llama, lo que nos va a decir aquí, que la siguiente frase es que eso se llama el calor de compresión, ¿cierto? Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, hace unos instantes, a medida que el pistón se mueve de su punto muerto superior hacia la parte superior, del punto muerto inferior al punto muerto superior, pues él alcanza la parte superior, y lo que se conoce como el ciclo
cierto, de compresión, y ahí donde pues el combustible es inyectado dentro del cilindro. Entonces la cámara ahí es, digamos, la traducción sería el combustible es procesado, digamos, se quema, cierto, por el aire caliente que se genera. Entonces acordemos siempre que cuando a medida que yo comprimo un gas, cierto, el aire como es un gas, ese aire que comprime sube la temperatura y por ende hace que se produzca ese proceso de ignición del combustible. Bien, aquí vemos pues un gráfico muy sencillo, ¿no? Tenemos un pistón, cierto, tenemos el pistón, y aquí a mostrarles tenemos el pistón, cierto, y pues tenemos nuestro aire de entrada hacia la cámara de combustión. Nuestra válvula no es que una válvula abra o cierre, sino la válvula abre o cierra una holgura, cierto, y nuestro inyector, nuestra válvula de entrada de aire, perdón, y nuestra salida de gases de escape. Eso es básicamente lo que tenemos acá. Bien, seguimos y nos tenemos acá siguiendo con un poco más de generalidades. Tenemos que un motor de diésel, cierto, pues nos va a mostrar aquí esta diapositiva un típico sistema pues de inyección, ¿no? Con incluida su bomba de combustible, su bomba de alta presión, cierto, acá de el motor. Entonces tenemos la bomba de combustible y la bomba de inyección de combustible. Lo que hace es pues generar a medida que entra aquí hace recorrido de combustible por estas líneas de baja presión y de alta presión y demás, pues aquí lo que hago es aumentar la presión de ese combustible, llevar la combustible al inyector, y pues bueno, aquí tenemos todo el proceso de estas partes. Entonces tenemos un tanque de combustible, cierto, nuestra bomba de transferencia hacia la línea de combustible, mi bomba de inyección, cierto, y voy a la línea de combustible por la parte del inyector y tengo mi línea de retorno, cierto. Esto es básicamente como el esquema de un motor, de un sistema de combustible, cierto, de inyección de un motor diésel. Aquí un poquito más de generalidad, pues tenemos que este motor pues nos usa un sistema, pues este es un sistema que vemos en este gráfico muy común, y es un sistema de bomba de inyección, cierto, como lo decía, y pues de inyectores que están individuales, cierto. Ya ahorita hablaremos precisamente también algo en generalidades del motor o del sistema de combustible de inyección de Common Rail, cierto. Entonces tenemos que la bomba nos entrega combustible al inyector a una alta presión, cierto, y en ciertos intervalos de tiempo. Entonces eso es básicamente lo que muestra acá este diagrama. Y continuamos. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de inyección, que es la inyección directa e indirecta. Estos son sistemas que ya vienen hace mucho tiempo, cierto, aplicándose en los automóviles. Entonces tenemos una inyección directa, cierto. Vamos a mirar aquí, tenemos una definición que se abrevia como AIDI, que es inyección directa de combustible. Entonces tenemos que el combustible es inyectado directamente en una pequeña cámara de precombustión, la cual está conectada al cilindro por un espacio muy pequeño. Entonces decimos acá, vamos a ver ya ahorita el diagrama, y nos dice que la posición la combustión inicial ocurre primero en esa precámara, y esta tiene un efecto de reducir un poco la velocidad, ¿no?, del índice de la velocidad de la combustión, y lo que pues tiende a ser un poco ruidoso, va a generar un ruido cuando este tipo de fenómeno se presenta. Entonces tenemos una opción que es una inyección indirecta, una inyección directa. Y la inyección directa, pues tenemos que el combustible se inyecta directamente a una cámara o una precámara de combustión, la cual está conectada a un cilindro, cierto, por un pequeño espacio. Bueno, vamos a ver algún conducto que haya ahí, algún ductico pues que hace esa conexión entre la precámara y el cilindro. Y luego tenemos una combustión que toma o que sucede mejor en esa precámara, y este efecto tiene tiene un efecto de como de hacer un poco la reducción de
de que el índice pues, de la combustión se reduzca y produciendo un poco de ruido. Entonces vemos acá ya en el gráfico que tenemos nuestro inyector de combustible, tenemos nuestra precámara, ¿cierto? Aquí nuestra pistón, nuestra válvula de admisión, y tenemos la precámara, aquí es donde sucede todo el tema de la inyección y la emisión de ese combustible en esta precámara. Y tenemos acá pues que una inyección directa que usa una precámara y un glow plug, o sea que lo que es parecido, equivalente a lo que es una bujía normal en un vehículo o un motor mejor de gasolina, ¿cierto? Simplemente aquí lo que sucede es que esta parte que señalo aquí, ¿cierto? Esta parte aquí, esta barrita que vemos acá, una vez pues está encendido el motor y demás, pues lo que hace esto es calentarse. Esto está a una altísima temperatura, ¿cierto? Para hacer que ese combustible, ya esa mezcla que hay aquí de combustible aire, pues se haga ignición, ¿cierto? Y pues enciende el motor. Entonces esto no, si se fijan, esto no tiene aquí ninguna chispa ni nada, ¿cierto? Aquí no hay nada que salte una chispa con una bujía normal, sino es calentar esta parte de acá que estoy señalando, que cuando una vez está el motor encendido, ya tengo pues obviamente batería y demás y todo el sistema eléctrico operando, pues esto toma una altísima temperatura y pues ahí se va a generar esa combustión, esa ignición del combustible. Entonces tenemos la precámara, inyector de combustible, nuestra entrada, y eso es básicamente lo que es una inyección directa. Y luego tenemos pues ya la otra opción, que es la inyección directa. Entonces tenemos que la inyección directa en un motor diésel pues se inyecta el combustible directamente dentro de la cámara de combustible, perdón, dentro de la cámara de combustión. Entonces tenemos cámara de combustión acá, nuestro inyector, nuestra aquí cabeza de cilindro, nuestra válvula de entrada pues de admisión, quiero decir, y pues muchos diseños de estos no necesitan un glow plug como lo veíamos en el anteriormente, o el expositivo, ¿no? Que me calienta y me hace la ignición de esa mezcla, pero aquí nos dice pues que muchos de estos sistemas no requieren ese tipo de dispositivo. Entonces aquí vemos que no lo tenemos, de hecho en este gráfico no lo tenemos, simplemente nuestro cilindro, nuestra cámara de combustión acá, nuestra cabeza de cilindro, la válvula de entrada de aire. Entonces, perdón, ahí nomás no tenemos ese dispositivo. Entonces, simplemente como generalidades, tenemos acá unas fases, o tres fases en la fase de combustión. Dice, hay tres distintas fases o parte de la combustión del motor diésel. Y tenemos una ignición, pero dice acá que es un ignition delay, o sea, más como una ignición de retardo, una combustión rápida y una combustión controlada. Esas son como las tres fases así que tenemos en un motor diésel. Entonces, yo les decía al comienzo de este video que los motores diésel deben tener, básicamente una construcción mucho más, o sea, de hecho son mucho más pesados, por ejemplo, que los motores a gasolina, debido pues a las tensiones tan grandes que se manejan en este tipo de motores. Y pues se crean obviamente presiones y torques mucho más grandes y mucho mayores que los que un motor de gasolina, si los comparamos. Entonces tenemos obviamente cuando se habla de construcción de un motor de estos, pues ahora van a haber muchos tipos de material usados en el bloque, en el cilindro, las cabezas de cilindro, ¿cierto? Nosotros veíamos que al inicio que hablamos de una relación de compresión de por lo menos 16:1, pues esto puede variar dentro de 17 incluso a 1 a 20 o a 25:1, ¿cierto? Las RPM máximas, pues vamos a estar hablando de entre 2000 y 2500 RPM en un tipo de motor de estos. Podría ser mayor, un motor de gasolina pues tenemos mucho más RPM y relaciones de compresión incluso un poco más bajas. Pero por ejemplo en el tipo de construcción pues vamos a tener por ejemplo mucho aluminio, ¿cierto? Fundiciones de hierro, etcétera. Y pues son cuestiones y motores pues van a ser siempre mucho más pesados comparado con un motor a gasolina. Entonces esto es aquí lo que nos dice básicamente esta diapositiva en cuanto a la construcción de un motor diésel, que son construidos de materiales mucho más pesados que los motores a gasolina debido a las grandes presiones que se manejan y que se crean en los cilindros durante su operación, ¿cierto? Esto es básicamente lo que nos dicen acá. Entonces,
vamos, creo que en la siguiente diapositiva, bueno, acá tenemos que la salida del torque, ¿cierto? El torque de salida del motor diésel es normalmente, frecuentemente el doble, ¿cierto? Ojo con esto, el doble o más del mismo tamaño del motor de gasolina. Entonces son torques mucho más amplios, mucho más grandes, incluso hasta el doble de lo que puede tener un motor a gasolina. Aquí tenemos un ejemplo de algo en construcción de un motor diésel. Entonces tenemos, ya hablando del Common Rail, ¿cierto? Este es un ejemplo, ya vamos a tocar el tema. Esto hace parte también de otro de los cursos de, hablo del Common Rail, de la parte de reparación de sistemas de alimentación. Aquí yo quise traer un poco más ese tema también para acá. Me parece importante que sea tratado también en este curso, ¿cierto? En el curso de diagnóstico. Entonces el Common Rail en motor Cummins Diesel, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo. Entonces dicen que maneja presiones de hasta 30.000 psi y pues se usa para suministrar combustible a este tipo de este sistema de Common Rail, pues se usa para suministrar combustible a este motor, ¿cierto? Aquí vemos nuestra bomba, ¿cierto? De inyección, nuestro pistón, cámara de combustión, etcétera. Y esto tiene lo que nos dice acá la diapositiva es que nosotros miremos la manera como son las paredes de los cilindros, que son mucho más, de un espesor mucho más amplio, mucho más, ¿cierto? Miren los espesores acá, de que pues si lo compara uno con un motor a gasolina, ¿no? Pues porque estos son motores de, pues, de trabajo pesado, lo que nos dice acá la diapositiva. Entonces son paredes de mucho más, obviamente mucho más espesor, pues debido a su condición de construcción, ¿no? para trabajo pesado, y pues con presiones de 30.000 psi, son presiones tremendamente grandes. Entonces esto es apenas un ejemplo, un motor Cummins, ¿cierto? Que maneja altas presiones, y cómo sería el sistema de Common Rail, que ya vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces tenemos acá un motor de una bomba de inyección de combustible de motor, y se usa, pues ya lo decíamos un poco, lo tocamos un poco al inicio, se usa para incrementar obviamente la presión del combustible de valores muy bajos a ya valores mucho más extremadamente, o a presiones extremadamente mucho mayores. Eso es lo que nos dice acá esta diapositiva. Entonces tenemos aquí este diagrama donde nos muestra pues un ejemplo apenas de un sistema típico, pues de inyección, de bomba de inyección, mostrar las líneas de combustible, filtros y demás, ¿cierto? Aquí lo vemos, y es un ejemplo típico de un sistema de combustible y su respectiva bomba. Obviamente nosotros mencionamos, no creo que no incluí la diapositiva acá, pero aquí quiero hacer un poco de complemento aquí de esta diapositiva, y es que pues tenemos también, obviamente en un diagrama anterior veíamos el tanque de combustible que se usa en este tipo de motores. Está equipado pues obviamente con su respectivo tanque de combustible, y difiere, entonces tiene diferencias con el motor a gasolina en varias, tiene diferencias respecto al motor a gasolina. Pues entre esas se tiene que no hay como una lo que se conoce como canister, ¿cierto? No hay ese tipo de control de emisiones evaporativas. Ya en un segundo video hablaremos un poco, incluso aquí al tocar el tema un poco de la regeneración, es lo que se maneja en un motor de estos, y pues tienen básicamente uno tiene mejor ese tipo de sistema. Bien, tenemos también hablando de este tipo de bomba, pues de cómo se maneja esta bomba. O sea, es el eje leva, ¿cierto? Y que hace que me mueva este movimiento que genera ahí, se genera en el eje de levas, pues yo lo aprovecho también para que él me haga el movimiento de la bomba de combustible. Entonces, como pues ese eje está rotando, pues el combustible es enviado, ¿no? por un puerto de alimentación, ¿cierto? Hacia la bomba de alta presión, desde la bomba de combustible. Entonces teníamos la bomba de combustible, la bomba de inyección diésel, ¿cierto? Que era donde veíamos anteriormente
que previo a, antes de que pasara a la línea del inyector, pues estaba mi bomba de combustible, luego sí pasaba de valores, como dice acá, de baja presión a alta presión, ¿cierto? Cuando ya va hacia la parte de la cámara de combustión. Bien, entonces tenemos ahora aquí un esquema de un distribuidor. Voy a adelantar para que veamos con más claridad el esquema. Nos dice que un sistema de distribución de combustible, ¿cierto? Entonces es una bomba, un ensamble, una bomba de alta presión con líneas que van dirigidas individualmente hacia cada uno de los inyectores. Entonces tenemos aquí nuestra bomba de inyección de combustible, ¿cierto? Aquí tenemos una línea de retorno, cada una de las líneas hacia nuestros inyectores, ¿cierto? Que los vemos acá, ¿cierto? Aquí nos muestran simplemente un ejemplo. Y lo que nos dice aquí es que pues el esquema dice que cada una de estas líneas que van de la bomba hacia cada uno de los inyectores pues deben tener la misma longitud, ¿cierto? Tenemos esta línea de retorno, aquí tenemos este es un motor paso a paso, ¿cierto? Que es para el tema de inyección, del tiempo de inyección. Eso pues lo trataremos un poco más adelante en video posterior, ¿cierto? Y tenemos nuestro tanque de combustible, aquí nuestro nivel, etcétera, de nuestra bomba de la que hablábamos, ¿cierto? Lead pump, que nos lleva hacia acá este filtro, y de acá pues nos va a llevar a la bomba como tal de inyección de combustible, que maneja una presión antes de llegar aquí a la bomba, y después a otra presión obviamente mucho más elevada cuando ya voy hacia, o ya se va hacia el inyector. Entonces nos dice acá que la alta presión, la línea de alta presión entre el distribuidor y los inyectores tiene que ser exactamente de la misma longitud para asegurar un apropiado tiempo de inyección. Eso es lo que nos dice acá. Por eso es que de estas líneas de entre la bomba, ¿cierto?, y los inyectores deben ser de la misma longitud. Entonces lo que nos dice acá, pues aquí tenemos es un ejemplo de una bomba de inyección Stannardine, y pues muestra todos sus componentes, ¿cierto? Pues tenemos mucho más, obviamente, opciones de estos sistemas, y se encontrarán más en el mercado. Bien, entonces tenemos vamos a ver si la nos muestra aquí, ya sí, acá, correcto. Entonces nos dice diesel engine, entonces sistema de combustible de alta presión common rail, ¿cierto? Aquí vemos este esquema, que tenemos nuestra bomba de combustible, bomba de presión de combustible, ¿cierto? Y tenemos nuestros inyectores, ¿cierto? Cada una de las líneas, como lo veíamos antes, que van hacia los inyectores, pues deben ser de la misma longitud, y hay un elemento clave adicional que tienen todos los motores hoy en día, todos, casi, no solamente dice gasolina y todos, pero bueno, para nuestro caso en el motor diésel pues tenemos ya, nos aparece aquí nuestro sistema de control, o PSM, en nuestra unidad de control del motor. Entonces vamos a mirar acá que los motores más recientes, usan un sistema de entrega de combustible que se conoce como de alta presión, que se conoce como el Common Rail, que es el HPCR. Entonces es el High Pressure Common Rail Design, o el diseño de alta presión de riel común, como lo conoceríamos traducido literalmente. Entonces estos motores o este tipo mejor de sistema de combustible, entonces tenemos que presiones de combustible por debajo de los 20.000 psi, ¿cierto? Se aplican a los inyectores, los cuales pues se operan, ¿cierto? Aquí se abren, pero pues no se abren, digamos que permiten entrar el combustible o la inyección del combustible, pero pues son operados a través de un solenoide que es manejado por el computador del motor, o sea, por este PCM, esta unidad que vemos acá. Este es apenas un ejemplo, ¿cierto?, de uno de los muchos sistemas de este tipo que podemos encontrar, pero entonces esto ya es manejado a través de una señal, ¿cierto? Si ustedes ven acá, una señal que va a cada uno de los inyectores y nos va a permitir a ese solenoide, ¿cierto?, activarlo para que pues nos permita la operación de cada uno de los inyectores. Eso es lo que nos dice acá. Bien, ¿qué otra particularidad tenemos? Aquí tenemos, un poquito cortado el título, pero aquí tenemos básicamente un esquema de este sistema. No tenemos pues una perspectiva ya de un motor, de un sistema mejor de combustible de alta presión, ¿cierto? En un motor V8, por ejemplo. Entonces tenemos acá
nuestra bomba de alta presión, ¿cierto? Nuestras líneas que después de las que irán estas flechitas nos indicarán que antes de que llegue el combustible aquí a esta bomba de alta presión tendré bajas presiones, y las presiones seguirán o cambiarán mejor a altas presiones. Una vez ya vayan hacia los inyectores, tenemos aquí el common rail, ¿cierto? Donde tenemos una válvula delimitante, tenemos nuestro sensor de presión, y tenemos aquí pues nuestro lado izquierdo y lado derecho del common rail del banco inyectores, y tenemos pues como les decíamos siempre baja y alta presión. Aquí nos muestra que en este azul, este color claro, el color oscuro pues nos indicará la línea de alta presión, la otra de la línea de alta presión y baja presión, perdón, nuestro tanque de combustible y nuestro módulo de control acá, ¿cierto? Apenas es un diagrama de bloque, y pues tenemos aquí nuestro filtro y separador pues de humedad de agua, ¿cierto? Integrado a nuestra bomba. Entonces aquí tenemos un muy así resumido esquema de un sistema de estos de common rail, ¿cierto? O riel común como se conoce. Entonces vemos ahí nuestros rieles, ¿cierto? Del lado izquierdo, del lado derecho, nuestra bomba, repito, unidad ya de control, ¿cierto? Que nos va a activar ¿qué? Pues nuestros actuadores, que son los sensores, pero nuestros solenoides, ¿cierto? Pues aquí van nuestros sensores. Mire que aquí hay una flecha que me indica entradas de sensor, de información de sensores hacia la unidad de control, ¿cierto? Y con esa información que se procese pues voy a extraer, pues aquí pueden ser varios sensores, ya veremos más adelante qué tipo de sensores pues me van a estar llegando, enviando información a mi unidad electrónica, que es la que va a tomar las decisiones de qué es lo que ella debe hacer para activar actuadores, ¿cierto? Entonces en este caso los actuadores pues ya limitándonos aquí a este sistema, pues será a mis solenoides que me van a permitir pues activar mis inyectores acá. Bien, entonces tenemos ahora nuestras toberas de inyector. Entonces estas toberas, tenemos otro sistema huracano, entonces son prácticamente son válvulas, ¿cierto? Que se manejan operan a través de unos resortes, ¿cierto? Y las válvulas pues que son tipo de válvulas, ¿no? Manejadas por resorte, pues que lo que hacen es hacer un spray o una atomización o una entrega de ese combustible directamente a la cámara de combustión o a la cámara de precombustión, dependiendo del sistema que yo tenga. Entonces estas nozzles están obviamente atadas, unidas pues en la cabeza del cilindro, y una para cada cilindro, y pueden ser reemplazadas con un ensamble, ¿no? Entonces esas nozzles, esas toberitas de esos inyectores pues obviamente están ahí atadas, ¿no? Ensambladas sobre la cabeza de cada cilindro. Veíamos en el diagrama anterior pues que había un cilindro por cada cámara de combustión o por cada pistón. Entonces tenemos aquí que la parte superior de cada una de esas toberas pues tiene diferentes agujeros, ¿cierto? Para pues es por donde lo que me va a hacer o lo que me va a ayudar es a entregar pues ese combustible de forma bien atomizada, como un spray, ¿cierto? Dentro de la cámara de ese cilindro. Por eso tengo esos agujeros en cada una de esas toberas. Entonces tenemos algunas de las partes de ese tobera de inyector, pues tenemos un campo allá, un sitio donde se genera el calor, ¿cierto? Donde el sitio caliente, el chill, que es como el espacio de calor, digámoslo así, el cuerpo del inyector, y tenemos una válvula de cierta aguja pues de inyector de combustible, y tengo una inyector en la cámara de combustible, en la cámara de presión, perdón. Entonces tengo ahí unas partecitas, ¿cierto? Esto lo podemos de pronto ustedes si quieren mirar en esta bibliografía un poco más claro cada una de las partes, no lo tengo incluido aquí en un diagrama, pero pues esas son las partes del combustible, el nozzle, ¿cierto? O sea, ya la toberita del inyector. Bien, tenemos aquí, ya lo dijimos, aquí simplemente lo vamos a mencionar nuevamente, en la parte del inyector la toberita del inyector de cómo opera ese inyector. Entonces tenemos que es un solenoide, ¿cierto? Que está unido a cada una de esas toberas en los inyectores, y que es controlado por medio de nuestro PSM o computador, ¿cierto? Que teníamos allá, normalmente conocido siempre en la industria como PSM, y lo que hace nos permite abrir, ¿cierto?, el paso del combustible dentro de la cámara de combustión. Eso es lo que nos permite hacer.
Y aquí tenemos pues un ejemplo de uno de esos inyectores, ¿cierto? Miren, lo tenemos nuestros cableados, ¿cierto? Hacia conectado al solenoide. De ahí pues esas señales irán, los cableados irán directamente hasta nuestro, o vendrán directamente de nuestro PCM, ¿cierto? Y ahí pues eso nos dice que son los inyectores, comúnmente un ejemplo, ¿cierto? De un inyector como un motor diésel, ¿cierto? Como es controlado por PCM. Bien, hay una generalidad del combustible para un motor diésel. Entonces tenemos que el combustible tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ¿cierto? Y una serie de estándares, de normas, ¿cierto? Que son distintas a las que posiblemente tenga un motor a gasolina. Entonces decimos, acá nos decía, pues nos dice nuevamente algo que ya habíamos hablado, y es que el motor o el flujo, mejor el combustible de un motor diésel, pues no hace ignición con una bujía como tal, sino que hace ignición a través del dispositivo que digamos que genera calor, ¿cierto? A una alta compresión, entonces, o una alta presión. Entonces esa es la manera de hacer la combustión en un motor de este tipo. Por eso entonces todos los motores diésel deben cumplir con primero dos condiciones. Es que una condición es que tenga que a bajas temperaturas el combustible pues pueda fluir y tenga unos rangos, ¿cierto? De este tipo, de estos componentes, etano por ejemplo, como lo que mencionan acá, ¿cierto? Que tenga que cumplir. Entonces hay unas condiciones que cumplir, es que tiene que tener una limpieza, ¿cierto? Una fluidez a bajas temperaturas y un número de cetano. Eso es básicamente parte de los de las gases de escape, ¿cierto? Los componentes que dan el escape de un motor de estos. Pero ya en un próximo video esto quedará un poquito más claro cuando hablemos del tema de la regeneración, que lo voy a tocar acá muy superficialmente, pero ya más en detalle hablaremos ya en cuanto de diagnóstico como tal, cómo opera eso en un motor, en ese tipo de sistema, en un motor de estos diésel. Bien, obviamente para esto parecerá, quizás hasta aquí quiero hacer un pequeño resumen, y pues muchos dirán, pero pues esto tiene algunas ventajas o posiblemente incluso desventajas, ¿no? Si hablamos un poco de las desventajas hasta aquí que puede tener este tipo de motor comparado con un motor a gasolina, pues primero este es un motor diésel, es mucho más ruidoso, especialmente por ejemplo cuando estamos a velocidad de ralentí, por ejemplo, y cuando el motor está frío, ¿cierto? Hay mucho más gases de escape, con mucho más olores, mucho más notorios, ¿cierto? Se perciben mucho más fácil. Si por ejemplo es un motor turbocargado, ¿cierto? Esto obviamente estoy colocando un dispositivo adicional que me va a hacer que los costos del como tal se me incrementen, ¿cierto? Y pues como decíamos anteriormente, es mucho más pesado, un motor mucho más robusto, mucho más pesado que un motor a gasolina, ¿cierto? Esos serían como algunas desventajas. De todas maneras, en cuanto a las ventajas, ¿cierto? Pues así como hay desventajas, tenemos también ventajas, y es que también puede ser, o de hecho, pues es un motor que tiene una vida de servicio mucho más larga y que tiene una un torque mucho mayor comparado a un motor a gasolina, y pues la economía o el ahorro de combustible pues es mucho mejor, es mucho mayor. Bien, tenemos ahora aquí un test, ¿cierto? Que se hace ya hablando un poco más de cuanto al tema de diagnóstico. Hay un test que se denomina el test de gravedad específica, ¿cierto? O de lo que se conoce como densidad específica. Entonces esa densidad de ese combustible puede medirse, ¿cierto? Hay un dispositivo que se utiliza para este fin, lo pueden consultar si quieren, cómo se hace una medición de densidad específica del combustible para un motor diésel. Entonces nos dice acá que la densidad del motor diésel debe medirse, ¿cierto? O debe probarse mejor cuando sea, ¿cierto? Y cuando haya un problema mejor digamos de rendimiento del motor, para que lo hagamos un poco más sencillo.
Esto del drivability pues tiene que ver con todo lo que es tema de control electrónico, emisiones y demás. Entonces este tipo de test se debería hacer, se recomienda hacer cuando haya un problema de este tipo, si se presenta un problema. Esa gravedad, como dice acá, o mejor hablemos de densidad específica de un motor, dice se mide en unidades de API, ¿cierto? Que es lo que es una institución del American Petroleum Institute, ¿cierto? Una institución americana del petróleo que nos da una escala de unos rangos, ¿cierto? Para poder nosotros medir esa densidad. Entonces aquí nos dice que es una escala arbitraria que se expresa, ¿cierto? O que mejor, que nos muestra la densidad de ese líquido o de ese combustible, de ese fluido, ¿cierto? Y pues que no la da pues las estándares y las normas de acuerdo al American Petroleum Institute, ¿cierto? Y una agencia nacional de normas, pues esto hablando de normas internacionales. Entonces ahí con esas normas nosotros podemos ahí con esas escalas podemos medir esa esa densidad del combustible, ¿cierto? Y lo que nos interesa a nosotros para efectos de diagnóstico es que esa densidad, ¿cierto? Debe medirse, me parece que lo más importante es lo que nos dicen acá, y es que debe medirse cuando yo tenga un problema de estos, de drivability, o sea, un problema de control, un problema ya de emisiones y demás, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que entrar a medir de acuerdo a lo que nos dice acá esta presentación. Bien, tenemos un acelerador o una posición o un sensor, ¿cierto? De posición del pedal acelerador. Entonces nos dice que hay algunos vehículos de estos, camionetas y demás, ¿no? Pues no de tan pesados, no heavy duty, sino ya light truck, que son más livianos, que están equipados con un módulo de control, ¿cierto? Pues que me está mostrando la cantidad pues de combustible inyectado dentro del motor. Entonces por eso tenemos ese tipo de sensor. Acuérdense cuando uno tiene su sensor en un vehículo a gasolina, tenemos un TPS, Control Position Sensor, ¿cierto? Que me indica la posición del pedal aquí, de las mariposas ya de aceleración, etcétera. Aquí pues tenemos algo similar, pero que nos está indicando es cuánto es la cantidad de combustible inyectado en el motor. Entonces, como un motor de diésel no usa una entrada de el throttle, que me está diciendo la entrada, o que me está mostrando o indicando o midiendo la entrada de aire al motor, entonces la única forma que se tiene de controlar la velocidad del motor es controlando la cantidad de combustible que está inyectado en los cilindros o que se inyecta en los cilindros. Por eso pues tenemos este tipo de sensor. Y pues en vez de tener un componente mecánico, ¿cierto? Desde el pedal del acelerador a la bomba de inyección del motor diésel, entonces tenemos es un cableado, ¿cierto? Que usa, o que se usa mejor, en el pedal de posición del sensor. Entonces no tenemos un componente mecánico, tenemos un cableado. Bien. Y para asegurar la seguridad, entonces tenemos tres sensores, ¿cierto? Independientes, y que cada uno cambia su voltaje a medida que el pedal pues se pisa o se suelta, digámoslo de esa manera. Entonces ahí en ese momento, cuando el pedal es presionado o se suelta, pues hay una variación de voltaje, ¿cierto? Y eso me dará alguna medición para yo conocer qué tanta cantidad de combustible debe estar inyectándose en el motor, y de esa manera pues yo tengo esa variable que puedo controlar. Bien, aquí en esta parte sí llegamos a una parte bastante interesante, y es la parte de ya esto tiene mucho más con emisiones, y pues es precisamente material particulado DPF, que es como perdón, aquí tenemos un ejemplo, no sé por qué se muestra así, pero bueno, el DPF. Entonces tenemos material particulado, filtro del material filtrado, o mejor del material particulado, y tenemos un ejemplo en un motor diésel Cummins, ¿cierto? Ahí lo vemos. Esta parte ya la tendrá mucho que ver con la parte de la regeneración, de la que veremos más adelante. Aquí vamos a mencionar alguna generalidad, pero ya veremos más adelante en otro video posterior cómo es que opera este tipo de sistema. Entonces aquí tenemos
el Diesel Particulate Filter, que es lo que significa la sigla DPF, que es el filtro del material particulado o del material o mejor de los gases de escape, ¿sí? O el material particulado, pero especialmente ya cuando son gases de escape. Entonces tenemos unos sensores, cierto, que nos miden esa temperatura, unos sensores de diferencial de presión, y aquí viene la parte que les decía, les comentaba que también un filtro de partículas, pues de material particulado, que tiene que ver ya con la regeneración, así se llama eso, la regeneración. De eso lo estaremos mencionando más adelante, o mejor en un posterior video. Y tenemos un proceso de regeneración o procesos de regeneración, y se tienen dos procesos, que son la regeneración pasiva y la regeneración activa. Entonces ya veremos, como les digo, en un siguiente video de qué se trata cada uno de estos procesos. Bien, y tenemos DPF, regeneración de servicio, y condiciones para que esa regeneración se dé. Pues ya veremos de qué se trata eso. Hay que cumplir una serie de condiciones de temperatura, cierto, de manejo y demás. Bien, y aquí tenemos, esto también tiene que ver con algo de parte de regeneración, de la carga de ash loading, que es como lo que se conoce en nuestro medio como lo que es o el hollín, cierto, ese producto, cierto. Entonces la regeneración dice acá que no burn ash, o sea que no, digamos, no saldrá, no quemará todo ese hollín, cierto, sino solamente material particulado. No obviamente material particulado es lo que se quema, lo que se, digamos, se quema, cierto, o no sé, otro término para eso podría ser que no se quema, sino que otro que se desecha, digámoslo así, durante la regeneración, y solamente el material particulado que nos tiene aquí, como vemos, bueno, no muestra las cifras, pero dice ash, o sea, el hollín no es un producto, cierto, es no combustible, que no es un material, no es un producto del combustible, sino de la norma o normal operación de consumo de aceite, cierto, y la acumulación de ese hollín en este sistema de DPF eventualmente va a causar una restricción en el material particulado. Ahí es cuando nosotros veíamos en la gráfica dos dispositivos que van a entrar a ser parte de ese sistema de regeneración. Y aquí nos dice que para hacer ese tipo de hacerle servicio, ese tipo de carga de hollín, pues el DPF sistema es filtrado, cierto, necesitará removerse del vehículo y ser limpiado o reemplazado, ¿cierto? Ser limpiado o reemplazado. Bien, tenemos aquí ya alguna generalidad. Ya como les digo, voy a entrar ya a hablar más en detalle de este tema de herramientas de diagnóstico y demás en un motor diésel. Pues veremos esto un poco más en detalle. Todos los vehículos diésel, dice acá, desde el año 1900 tienen aéreo un sistema que se llama, tienen un componente de a bordo que se llama valga la redundancia, un sistema OBD2, incluso ya pasamos por OBD1 y ya iríamos a OBD3, que se llama un sistema de combustión, de diagnóstico a bordo, un sistema de diagnóstico a bordo. Entonces aquí vemos, para usar esta herramienta, pues de aquí podemos obtener, al yo conectarme con mi herramienta a mi puerto OBD2, yo puedo tener o puedo captar mejor ciertos códigos de falla. Dependerá si yo tengo un problema de drivability, como lo veíamos, un problema de rendimiento del motor, un problema de control, cierto, y pues estos son, digamos, los DT son los que yo voy a poder captar con mi herramienta OBD2, que vemos acá, apenas un ejemplo. Entonces lo que yo hago es recuperar cierto código de diagnóstico, cierto, y ejecutar, por ejemplo, dice acá en el ejemplo, alguna prueba de balance, cierto, en mis inyectores, pero yo podría hacer también otro tipo de diagnósticos con este tipo de herramienta. Esto lo veremos un poco más en profundidad ya en el próximo video, pero quería traer eso apenas, digamos, la generalidad. Bien, entonces en este primer video aquí se cubren, hasta aquí cubrimos pues lo que quería mostrarles en este primer video. Gracias por su atención y pues estaré presentando un próximo video ya con un tema ya más
de profundidad en lo que tiene que ver con el tema de diagnóstico. Gracias a todos por la atención.